Un gusto compartir con usted este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. Cumplir con estándares internacionales de seguridad son máxima prioridad para cualquier organizador de un mundial de fútbol. Pero cabe preguntar si políticas antiinmigrantes en Estados Unidos o la exhibición de violencia en el atentado fallido a Trump podrían inhibir la afluencia de visitantes en las 3 sedes de Norteamérica en la próxima cita de junio de 2026. Una parte de la respuesta podría estar en la cancha de la FIFA. La organización internacional Human Rights Watch le ha pedido presionar al gobierno de Trump para una tregua de las redadas del ICE contra migrantes durante el torneo por las violaciones a derechos humanos y de expresión que se denuncian de ellas. México, Estados Unidos y Canadá recibirán visitantes de 48 países que participarán en el Mundial y de muchos otros del globo. Los 3 se empeñan en mostrar a sus países confiables y seguros, pero recientes atentados y tiroteos masivos en Estados Unidos o el de Tenochtitlán en México, además de leyes xenófobas, plantean interrogantes sobre la marca del temor y la exclusión que pueda haber en este mundial. México asegura que su plan de seguridad está listo con casi 100,000 efectivos y refuerza zonas turísticas en las 3 subsedes de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. La fuente de mayor temor son las imágenes de narcoviolencia viralizadas en el mundo respecto a México, aunque no forma parte del patrón de conducta de los cárteles, ni en el país existe el acceso a las armas como en Estados Unidos para otra clase de atentados. ¿Usará la FIFA su influencia para disuadir a Estados Unidos? ¿Será este el mundial del temor y la exclusión? ¿Cuáles las principales zonas de riesgo en Canadá y México? ¿Y los resultados de la coordinación trilateral para reducirlos? Lo debatimos y lo analizamos aquí, en Blanco y Negro. Comenzamos. Se autorizó la creación de 3 fuerzas de tarea conjuntas, una por cada sede mundialista, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, 7 agrupamientos conjuntos, uno por cada sede alterna, donde esperamos la concentración de selecciones para sus entrenamientos, y todo esto también apoyado con 3 agrupamientos de defensa aérea. Están integrados aproximadamente con 20,000 efectivos de las Fuerzas Armadas, con mayor preponderancia por la Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea. Tendremos también arriba de 55,000 efectivos de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana. Tendremos también personal de seguridad privada, de tal suerte que esto nos da una suma cercana a un poquito más de los 99,000 efectivos. Emplearemos 188 binomios canófilos en especialidad antiexplosivos, antienervantes. Emplearemos binomios equinos, un poco más de 2,100 vehículos militares, 378 vehículos civiles para integrar las escoltas de seguridad física de los mandatarios y de las delegaciones de fútbol extranjeras. Emplearemos 24 aeronaves, carpas descontaminadoras, sistemas antidrones, drones y bueno, una serie de tecnologías que apoyarán los esfuerzos del personal que integrará estas fuerzas de tarea. Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Y con este programa vamos a arrancar una serie en relación con el Mundial de Fútbol. No serán programas deportivos, sino que girarán sobre diversos aspectos que van a tener que ver con la Copa del Mundo. Estamos ya alrededor de unos 40 días para que inicie por primera vez en 3 países, en un contexto mundial muy complicado, en un contexto global marcado por los conflictos armados en el Medio Oriente, la guerra en Irán, y precisamente por eso este primero relacionado con el Mundial lo vamos a dedicar al tema de la seguridad. Y me da mucho gusto para poder entrarle a este tema. Me va a estar acompañando Farid Barquet. Él es escritor relacionado con el deporte y además, sabe, académico de la UNAM.
Y me da mucho gusto saludarte, mi querido Farid. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo, José, por la invitación. Y nos van a acompañar dos expertos, además, para entrarle a este tema, Farid. Un tema que es, digamos, prioritario para la organización de cualquier mundial. Vamos a tener vía remota a David Mora, analista senior en México de International Crisis Group. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Un placer. Con gusto, José, gracias. Y por supuesto, usted ya lo conoce, ha estado con nosotros en otras ocasiones, amigo de este programa, Alberto Capella, socio fundador de AC Consultor y exsecretario de Seguridad Pública. Muchas gracias, Alberto, como siempre, por estar con nosotros. Un placer. Un gusto, querido Pepe, y compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades. Muchas gracias. Vamos a arrancar ahora sí con la nota de hoy, que tiene que ver, por supuesto, con un tema de seguridad, tiene que ver también con la guerra y tiene que ver con los peligros que puedan haber alrededor de los temores que se han generado por los conflictos en el mundo. Y es que el presidente de la FIFA confirmó que Irán va a estar en el Mundial. Pero no solamente que va a estar en el Mundial, sino que esos rumores que existían de que se alteraría el calendario o le cambiarían de sede para que viniera a jugar a México y no en Estados Unidos, tampoco van a ser así. Irán va a jugar en Estados Unidos. ¿Qué te parece? Arranquemos con eso. ¿Otro reto para la seguridad? ¿Eso supone un peligro adicional? Yo no sé si un peligro, pero es algo que yo celebro en términos deportivos y sobre todo en términos de lo que supone el deporte para la paz mundial. Es decir, que el Mundial de Fútbol se convierta en un oasis en medio de lo que acabas de describir. Hay una situación muy enrarecida en términos de la geopolítica, pero que el Mundial de Fútbol ofrezca una tregua, un espacio para que, a pesar de los conflictos, a pesar de ataques bélicos, una selección nacional de un país se presente en un país que lo ha atacado, me parece que es un mensaje no romántico, no de ignorar o de voltear la vista para otro lado, sino que ofrezca eso, lo que en mucho busca ofrecer como espacio la diplomacia deportiva. Entonces, en ese sentido, yo lo aplaudo, José. Oye, y te diría, no solamente lo ha agredido, sino que en este momento, y posiblemente también cuando se celebre el Mundial, habrá que ver si llegan a un acuerdo de paz que se ha ido postergando, pero están en guerra. Recuerdo o trato de pensar en algunas olimpiadas, juegos internacionales, durante las guerras, y más bien fue lo primero que se canceló. Sin duda. Se dejaron de celebrar olimpiadas, mundiales de fútbol. Así es. Los mundiales de fútbol arrancan en 1930, pero durante la Segunda Guerra Mundial no ocurren. Se reanudan hasta Brasil 1950, es decir, en términos cronológicos, 5 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Han tenido lugar Copas del Mundo en países que tienen problemas intestinos, en países que han tenido también conflictos, pero no se ha dado una situación así. Y creo que en eso tiene que ver con la anfitrionía de Estados Unidos. Es decir, un país que a raíz de la llegada de Trump a un segundo mandato ha abierto distintos flancos de confrontación y ahora resulta que aloja el gran evento junto con los Juegos Olímpicos por excelencia y se ve en este entuerto de tener que recibir delegaciones, de tener que recibir equipos. Y está la parte de Irán, no sé si sea inédito, pero me cuesta trabajo encontrar también un ejemplo en el que un país en guerra haya ido a una sede de su agresor. Eso es para lo inédito. Un torneo deportivo, eso está extraño. Eso es lo inédito y ojalá se respeten esas condiciones. Yo he sido muy crítico de la actitud de la FIFA, una actitud francamente muy de subordinación a Donald Trump, pero si la FIFA al menos mantiene esta actitud de decir que vaya a Irán, que haya racionalidad y que el deporte sirva como un vehículo de entendimiento donde al menos haya un espacio para la racionalidad y la no agresión, le doy la mayor de las bienvenidas. Ahora, creo que apuntas a algo muy importante, José. Desde el momento en el que Estados Unidos
hace suya la Copa del Mundo, parece que hay una suerte de revanchismo hacia los países que le quitaron ediciones anteriores. Es decir, el FIFA Gate no es casual. Muchas de las corruptelas que se han ido indagando pasan por el sistema financiero de Estados Unidos. Parece que Estados Unidos solo se involucra con el Mundial de Fútbol hasta que se siente agredido por el hecho de que le hayan quitado la sede de 2022, dándosela a Qatar, y la de 2018, que la obtuvo la Rusia de Putin. Y en buena medida por la buena amistad y cercanía que tiene con el propio Infantino. Pero déjame ir con Alberto, porque Alberto, pues tú fuiste secretario de Seguridad Pública, y yo te preguntaría si estuvieras en ese mismo puesto en un lugar como Estados Unidos, si tuvieras que recibir a la selección de Irán, ¿eso te supondría un reto adicional a la seguridad? ¿O cómo crees que habría que enfrentarlo? Bueno, pues no estaría tan contento, independientemente de las buenas razones que pudiera tener una situación de esta naturaleza. El mundo que conocíamos, Pepe, amigos, pues ya cambió radicalmente. La diplomacia que conocíamos a escasos hace 3, 4, 5 años es totalmente diferente. La relación y el intercambio de información internacional, en este caso trilateral entre Canadá, México y Estados Unidos, ha cambiado radicalmente. Hay un ambiente profundo de, obviamente, desconfianza, y eso pone en un nivel importante de riesgo cada una de las responsabilidades de esta envergadura que implica pues no solamente cuidar instalaciones, cuidar visitantes, turistas, aficionados, sino a los propios contingentes de los diferentes partidos, de las diferentes naciones que participarán en este encuentro mundialista. Y eso implica una serie de circunstancias de muy alto nivel. Y bueno, es sorprendente una decisión de esta naturaleza. Creo que enrarece parcialmente e implica una situación adicional de esfuerzo que tendrá que desarrollarse. Se me viene primero a la mente quiénes van a ir a ese partido, o sea, quiénes irán en Estados Unidos a apoyar a Irán, cuando uno de los principales problemas que se planteaba en el preámbulo del programa, querido Pepe, es qué es lo que va a hacer ICE, ¿no? Afuera de los estadios. El día de hoy el Congreso de Estados Unidos acaba de ponerse de acuerdo ya para liberar los fondos del Departamento del Homeland Security, con el objetivo obviamente de apoyar este esfuerzo en términos financieros de lo que hace ICE y todas las instancias relativas a temas de carácter migratorio. Entonces creo que va a ser la presencia de Irán y en los cuando menos 3 partidos que vaya a tener, pues un tema bastante raro, complejo, difícil, un gran reto. Y hay que reconocer que este conflicto internacional es totalmente asimétrico, y que en muchas ocasiones, por cuestiones ideológicas religiosas, hay quienes no les importa perder la vida porque no tienen absolutamente nada que perder, y dentro de su ideología está un renacimiento en otra parte, dependiendo del sacrificio que hagan en esta vida, y eso implica riesgos en términos de seguridad mucho más sofisticados. Entonces, o sea, te estás refiriendo a las posibilidades de atentados. Pues es una... el escenario es inédito, bien comenta, estamos a 40 días. Pareciera que lo último importante que está en la mente de las decisiones que están tomando, de los principales tomadores en el mundo, principalmente los que están en conflicto, es esta situación, incluyendo lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas 2 semanas en México. No veo como si en su mente, en el escenario, estuviera la responsabilidad de lo que vamos a tener dentro de 40 días y lo que implica en términos operativos una situación de esa naturaleza. Escuchaba, Pepe, la declaración del general que va a traer todo este esquema. Primero, la visión militarista del control, ¿no? De Villalbazo, del general Villalbazo, la visión militarista. 2, el hablar de una serie de instrumentos de carácter tecnológico. La preparación de este evento implica años, y además de este tipo de eventos, y además una especie de cultura institucional
de saber manejar masas y de controlar masas de este nivel. Y yo sí estoy preocupado por la realidad que estamos viviendo en términos de los grupos criminales que operan en México, de la polarización social y política que estamos viviendo, de la distracción en términos de prioridades de los principales tomadores de decisiones, del señalamiento a algunos actores locales, institucionales importantes. Entonces, vaya que la ensalada trae muchos aderezos de muchos sabores y parece muy agridulce para empezar, ¿no? David Mora, desde la perspectiva de los escenarios de crisis, ¿cuáles ves tú o cuáles te estarían preocupando? Ya pusimos sobre la mesa varios focos. Uno, la participación de Irán. Decía Alberto, además, atinadamente, por un lado, Irán estará ahí, un país que irá a casa del país con el que está en guerra, al mismo tiempo que el Congreso de Estados Unidos aprueba los fondos para el funcionamiento intenso del ICE, las redadas contra migrantes, y en otros países como el nuestro hemos vivido atentados, al igual que en Estados Unidos con el último fallido contra Trump. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuál sería el manejo de crisis que tendrían que estar pensando? Mira, yo creo que la misión de un tipo de eventos así no es que absolutamente nada malo suceda. Los expertos y las expertas que se dedican a organizar mega eventos nunca hablan de hacer esto absolutamente seguro, sino más bien un poco más seguros, porque es imposible eliminar los riesgos, más bien es posible minimizar los riesgos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues como bien lo han puesto, los riesgos son de terrorismo, pero yo no solo me limitaría a aunar terrorismo, fanatismo, extremismo con Irán, porque extremismo y fanatismo hay en cantidad de países, ¿no? También riesgos hay, por supuesto, ataques violentos como los que se vivieron pues, en Guadalajara, en Puerto Vallarta en febrero, tiroteos, por supuesto, como los que son muy comunes en Estados Unidos, como lo sucedió en Teotihuacán recientemente, pero también ataques químicos, biológicos, ataques con drones. Por supuesto, hay todo un tema de eventos meteorológicos, ¿no? Eventos naturales, ataques cibernéticos. Todo este abanico de riesgos son lo que los gobiernos se han sentado y creo que lo han hecho relativamente bien. Y aquí me voy a separar un poco de Alberto, porque desde por lo menos enero de 2025, yo he tenido conocimiento de reuniones de los tres gobiernos, Canadá, Estados Unidos y México, es decir, año y medio, en el que lo llevan planeando. Lo que ofrece el gobierno mexicano en su plan Kukulcán, pues es básicamente lo que siempre se hace en este tipo de objetivos, ¿no? Empieza con lo que los gringos llaman las 3 Gs, que son Guns, Guards and Gates, armas, guardias y puertas. Luego se expande a logística de los lugares, respuestas de emergencia, por supuesto manejo de multitudes, qué hacer en caso de nuevo de eventos meteorológicos no previstos, etc. Los perímetros de seguridad, por ejemplo, que promete el plan Kukulcán, que prometen las fuerzas federales, estatales y municipales, estos 4 perímetros de los que hablaba el general, todo eso es lo que usualmente se hace, ¿no? Las de vigilancia aéreas, tanto en estadios como en hoteles, como en otros sitios de concentración. Todo eso es lo que usualmente se hace, ¿no? Y en ese sentido, si la misión es minimizar riesgos, pues el gobierno federal en México, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, la FIFA, pues parecen estar haciendo las cosas correctamente porque están adoptando protocolos previendo esto. Ahora, hay dos elementos, y voy a dejar esto para irnos a un corte, que son distintos. Una es todo lo que están haciendo los gobiernos para presentarse confiables y seguros y reducir, como tú dices, riesgos. Y otra es si eso es suficiente para eliminar o alejar los temores o la percepción de temor o de exclusión que pueda tener la población respecto a todos estos eventos que ustedes acaban de indicar. Pero déjenme ir un corte y volvemos justo con eso para seguir discutiendo sobre la seguridad. El Gobierno de México, en coordinación con Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, implementa la estrategia de seguridad denominada Plan Kukulcán
diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional. El Plan Kukulcán es coordinado por el Gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades. Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos. Estamos de vuelta en blanco y negro y estamos hablando de la seguridad en el Mundial. Nos habíamos quedado con una pregunta. David, creo que tú es el que te habías mencionado el plan Kukulcán. Ahí tienes cuando lo presentó el secretario de Seguridad Pública, Harfuch. Y la pregunta es, a ver, por un lado es minimizar riesgos, pero por otro lado es, ¿crees que junto con la concurrencia de eventos, los mencionabas tú, atentados, el fallido contra Trump, leyes de migración, se disipe en la percepción de la ciudadanía de los tres países este temor y pueda o no afectar la afluencia de visitantes? Hablar de percepciones siempre es tan difícil porque ahorita de inmediato, ¿no? Esta semana salió la encuesta de percepción en México en términos de seguridad y las personas de repente se están en algunas ciudades donde solían percibirse más inseguras, ahora se están percibiendo más seguras, pero precisamente son algunas ciudades donde delitos de alto impacto también va a la lanza. Entonces no necesariamente va de la mano, ¿no? Yo creo que desafortunadamente la realidad no da tregua y no espera para hacer este tipo de eventos, ¿no? Y siempre se tiene que balancear los riesgos con la planeación, pero hay un tercer elemento y es algo muy bello, como lo describía Farid, que es que estos son rituales sociales, rituales diplomáticos en donde las personas deciden participar, ¿no? Yo creo que en términos de lo que vemos en México, no me atrevería a pensar que hay como desincentivos para que las personas participen. Si hay un desincentivo, tal vez es el económico, porque yo no soy muy fan del fútbol, entonces ni siquiera me asomé a buscar boletos, pero tengo entendido que estaban carísimos. Ese sí será una falta de incentivo. Pero en términos de participación, se me ocurre pensar que en febrero, por ejemplo, justo después de dar de baja al Mencho y de esta ola de violencia que se extendió por la mayoría del país, a los pocos días hubo un concierto masivo en el Zócalo de la ciudad con cerca de 500,000 de asistentes. El de Shakira, exactamente. Exactamente. Entonces, no necesariamente cómo suceden las cosas y la realidad obliga a las personas a tomar decisiones, ¿no? Esto de la percepción siempre termina siendo un poco más complejo. Muy anecdótico, pero dentro de mi círculo inmediato y de las personas con las que platico, del cuerpo diplomático estacionado en México, todos están contentísimos de los eventos que vienen y las personas que pueden tienen boletos y van a participar y demás. Alberto, compartes la opinión de David y regreso contigo ahorita con Farid. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que puede haber un impacto en la percepción y en la afluencia en las tres sedes o en alguna de ellas? Yo comparto con David algo significativo. No hay excepciones en términos de los protocolos en materia de seguridad que tanto la FIFA o la institución que organiza los Juegos Olímpicos establecen como estándares en términos de seguridad. Creo que eso se ha establecido por mucho tiempo y esa es una premisa que yo he venido inclusive planteando públicamente. Forzosamente se tendrán que cumplir con esos protocolos. Yo a lo que me refiero y lo que me preocupa es que al margen de esos protocolos hay una realidad en el entorno de forma generalizada que está afectando pues no solamente el aspecto anímico de la sociedad, sino los mensajes negativos que todos los días estamos recibiendo de forma determinante. Lo que no compartiría es el hecho de que la Ciudad de México no es México. La Ciudad de México es un ente totalmente distinto, aislado de lo que sucede en Nuevo León, lo que sucede en Jalisco. Es una circunstancia de cuando menos 3 países en uno, que a mí me tocó ser secretario en el norte de seguridad en Tijuana, y luego en el centro en Morelos, y luego en el sureste en Quintana Roo, y son 3 escenarios total y absolutamente distintos, con realidades
y con instituciones con un nivel de asimetrías en términos de desarrollo o subdesarrollo verdaderamente determinante. A eso me refiero. Cuando pienso en la Ciudad de México, yo estoy seguro que en Ciudad de México no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque tienes primero un Big Brother institucional con una cantidad tecnológica de cámaras y una cadena en términos de tecnología que no tiene otro lugar del país. Tenemos per cápita la segunda ciudad del mundo con mayor policías por población, cosa que es totalmente diferente al estado circunvecino, que es el Estado de México, que tiene exactamente la realidad totalmente distinta. Entonces, hay una serie... Sí, hay una serie de realidades complejas. Y luego te vas a Jalisco y ahí es donde está el verdadero reto. El grupo criminal donde su líder es recientemente abatido con una reacción verdaderamente dramática en 22 entidades federativas. Ese es un gran mensaje de la capacidad de reacción, que no es la misma, porque lo que sucedió en el epicentro del problema, Jalisco, Michoacán, un tanto Guanajuato y algunas otras regiones, fue totalmente distinto a lo que se dio en el norte del país en ese mismo hecho. Entonces, sí hay un reto significativo. Yo quiero pensar que no hay loco que coma lumbre, y en el caso particular de las reacciones del crimen organizado en contra de este evento, creo que van a estar perfectamente medidas, porque tendrían la atención de orden internacional, y después de la declaratoria de FTOs a 6 organizaciones del narcotráfico, pues estos cuates ya la piensan 2 veces, porque no es la autoridad mexicana, que en algunos casos podrán tener cooptada o controlada a través del miedo. Ya es una visión de orden internacional, y ya demostraron los norteamericanos que en términos de soberanía o de intervencionismo no los va a detener de forma absoluta. Entonces eso puede ser un freno para estos grupos criminales, y esperemos que todas las noticias que están circulando no inhiban el desarrollo pacífico, y sobre todo la cantidad de personas que puedan venir. Y comparto con David, eso sí, el hecho de que el aspecto económico, Pepe, sí es un gran tema, es un gran impacto, y si no se controla esta relación bilateral con Estados Unidos, pueden venir noticias bastante significativas con impactos muy fuertes en los bolsillos de los mexicanos. Pues ahí está, Farid, una buena panorámica de la situación de la seguridad en México, en sus 3 subsedes, que en efecto son, como dice Alberto, casi países distintos con retos diferentes. Pero también está del otro lado, y el otro lado se llama Estados Unidos. Y ahí, fíjate, acaba de sacar un informe dirigido a periodistas, aficionados y visitantes que puedan ir al Mundial de todo el mundo, Human Rights Watch, y le pide a la FIFA que a su vez presione a Estados Unidos para que dé una tregua a las redadas del ICE, que los últimos meses vimos incluso manifestaciones en Estados Unidos por la brutalidad de muchas de ellas. Y uno piensa, pues muchos de los que piensen ir al Mundial en ese país, y sobre todo pues todos los que puedan tener cualquier tipo de aspecto que pueda ser considerado o puesto en duda respecto a sus estándares de migración, pues va a correr, o puede pensar que va a correr riesgos. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que le van a hacer algún caso a la FIFA? Bueno, en primera, ¿tú crees que la FIFA va a decirle eso a Estados Unidos? Lo que sí creo es que incluso en Estados Unidos, a pesar de que cada vez hay un gusto creciente del público norteamericano propiamente dicho por el fútbol, sigue habiendo una percepción de que es el deporte de los inmigrantes, el deporte de los latinos, y además ahora con inmigraciones de absolutamente todo el mundo. No es primer nivel como el americano, quieres decir. No es el deporte vernácula, sin duda, ¿no? Tú bien lo apuntas, el americano, no se diga el béisbol, también el básquetbol, incluso yo inscribiría ahí al hockey. Pero sí me parece que es es una buena iniciativa, pero esto es lo que pone de relieve este factor, yo diría, disruptor de lo que supone el Mundial 2026. Es decir, un gobierno que tiene una pulsión antiinmigrante, como es el gobierno de Trump, alojando un mundial
que además recibe a 47 selecciones de otros países. 48 ya con Irán, ¿no? Bueno, yo excluía ahí a los propios Estados Unidos. En suspenso, sí. Pero creo que este mundial tiene una peculiaridad y que tiene mucho que ver con lo que ya se está mencionando y que tú bien subrayas. La relación fútbol y violencia en mucho ha pasado, y aquí tenemos a dos expertos en la mesa, por la relación de las barras bravas con los equipos, la conflictualidad entre los propios grupos de barras bravas. Ese cariz no lo tienen las Copas del Mundo, porque se trata de una competencia de selecciones. Entonces, o sea, no hay hinchas, no hay barras. Sí o trocados con otros ropajes. Y a eso me parece que hay que adicionar el factor que ya se está hablando aquí, que es el factor geopolítico, un aspecto que ya se mencionó, y además aquí estamos con expertos. No se puede obviar que cuando ocurrió en París aquellos atentados terribles del 15 de noviembre de 2015, antes que los explosivos en el Teatro Bataclan, hubo quienes se inmolaron a las afueras del Stade de France, afortunadamente sin un saldo de vidas humanas, pero bueno, los terroristas que se inmolaron pierden la vida y claramente iban con un propósito de generar una afectación. Entonces yo creo, y aquí suscribo lo que acaban de decir, de que esto está en el radar de las autoridades mexicanas, pero implica un abordaje muy peculiar. No se puede utilizar el rasero habitual. A ver, México aloja partidos de la National O sea, lo que Football sí es, League además, Azteca. no basta tener casi 100,000 elementos desplegados. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de México. Coincido, no es un diciendo tema de número nada más. Hay que atender a las particularidades de lo que esto supone, y más en este contexto del que se viene hablando. Los partidos de fútbol, precisamente porque son vistos en el mundo entero, pueden servir ni siquiera con un propósito de dañar la vida, la integridad de terceros, pero pueden servir para mandar mensajes políticos. Pancartas en los estadios, nichos de aficionados, que quieran llamar la atención en favor de alguna causa o reclamo. No quiero imaginarme las dificultades de llegar y luego el riesgo, según lo que digan esas pancartas, de quien las saquen. Pero acabas de apuntar dos contradicciones que me parecen muy interesantes. Voy con David y con Alberto. A ver, David, una primera contradicción. Has dicho, las autoridades de los tres países vienen trabajando hace año y medio. Sí tienen en el radar muchos de estos problemas, pero te diría, es entendible que teniendo en el radar esta clase de problemas, pudieran rechazar cualquier tipo de tregua en las redadas del ICE o no pensar que eso puede ser un foco de inseguridad. Y dos, en otros casos, si minimizar los riesgos es solamente un asunto cuantitativo. La cifra que da México de despliegue policíaco es impresionante. O sea, cerca de 100,000 elementos para jugar. Eso es suficiente, es una cuestión de números y es una cuestión de mantener algunas políticas como en Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? Bueno, primero que nada, perdón, el sistema me expulsó en la última parte de la respuesta de Alberto, de la respuesta pasada, entonces luego te contactaré, Alberto, para rellenar ese espacio. Para responder tu pregunta, José, la primera, yo creo que el tema de migración en Estados Unidos es absolutamente un tema de política interna que ni siquiera Trump es el que está detrás. Quien está jalando los hilos en temas de políticas de migración es Stephen Miller. Y por quién es, por lo que sabemos cómo actúa, no creo que dé marcha atrás. Un evento de esta naturaleza, ni siquiera por un evento de esta naturaleza, no ha dado marcha atrás frente a reveses judiciales, no ha dado marcha atrás frente a otros eventos, entonces en este caso no veo por qué detendría, aunque fuese momentáneamente,
la política de deportación, la política de detención, los centros de detención, las cárceles migratorias que están en... Y las redadas. Las redadas que están sucediendo de costa a costa en Estados Unidos. Entonces no creo. Esa es la primera parte de tu pregunta. La segunda, no es un término de números, seguramente. 100,000 puede sonar mucho, pero para su Copa Mundial Brasil desplegó 150,000. Pero de nuevo, no es un término de números, es un término de qué se hace con esos números. Y también es un término de quién está al otro lado, porque no es solo la respuesta del Estado, sino también evaluemos los incentivos para actuar violentamente de los grupos que están en el otro lado de la ecuación. Yo estoy completamente de acuerdo con Alberto, no quería pretender decir que la Ciudad de México es todo México, pero también que Guadalajara y Monterrey son islas dentro de México, ¿no? Y si bien yo estaba en Guadalajara después, durante el fin de semana que sucedió lo del Mencho, y atestigué directamente cómo la ciudad se volvió una ciudad fantasma por completo, yo creería que los incentivos que tuvo Jalisco, el cártel Jalisco, para actuar de esa forma, para retaliar de esa forma, después de dar de baja al Mencho, de que fuerzas federales dieron de baja al Mencho, no existen ahora. Los incentivos de los grupos criminales en México frente a la copa que se viene están más en términos de bajo perfil y operar los mercados criminales de droga, los mercados criminales de servicios sexuales, los mercados criminales de extorsión a la industria de turismo, donde se lucra de una forma inimaginable, porque ahí es donde está el negocio. A diferencia de terroristas que tienen un ímpetu político con sus mensajes, con sus acciones violentas, los grupos criminales quieren operar sus negocios, ¿no? Sus rackets. Y en ese sentido, los incentivos están para que la derrama económica que va a quedar en el país también les llegue a ellos, y definitivamente les va a llegar. Entonces, para ponerlo en términos de crimen organizado en México, no quieren calentar sus plazas. Quieren es que vengan turistas y que dejen sus dólares en México en los servicios que ellos saben muy bien proveer, drogas, sexo, extorsionando a los servicios turísticos, etc. Entonces, en ese sentido, creo que los incentivos no están dados para actos significativos de abierta violencia. Pues yo sé que Alberto quiere reaccionar y le vamos a dar la palabra para que diga su punto de vista sobre lo que acabas de decir. David, solamente le pido que nos aguante un segundo para ir a un corte que nos están pidiendo, pero volvemos directo con él. Estamos de vuelta en Blanco y Negro, estamos hablando de la seguridad, un tema que preocupa y ocupa a 3 países que van a celebrar el Mundial en menos de 40 días acá en Norteamérica. Y nos quedamos con Alberto Capella y es el planteamiento que acaba de hacer David, no sé si lo compartas, no cree que en México pueda haber, digamos, violencias visibles generadas por el crimen, dado que lo que le conviene, dice, no es poner el foco en el país, sino al contrario, pasar lo menos visto posible para hacer negocio. El concepto al que me refería hace ratito, que coincide con lo que acaba de comentar David, cuando me refiero a que no hay loco que coma lumbre, a eso me refiero de manera particular. Los grupos criminales no querrán jalar la marca internacional de por sí ya vista con mucha atención en la narrativa particularmente norteamericana, y un hecho que se les pueda endosar de una magnitud escandalosa en el ámbito mundial en el marco de este encuentro deportivo, pues sería jalar precisamente la marca y en los siguientes meses posteriores o semanas a la conclusión del Mundial, pues pudiera haber una reacción particularmente de nuestros vecinos del norte. Esa es una parte que yo compartiría. La parte que a mí me preocupa enormemente es el hecho de que todo este escándalo que logramos o que hemos atestiguado en relación a lo de Chihuahua, de los agentes operando en territorio nacional de una agencia que tiene por objetivo fundamental operativo el tema de la clandestinidad y la secrecidad, que es el caso de la CIA, y que nunca habíamos escuchado que se aceptara o que se filtrara un medio como el Washington Post, un tema de esta naturaleza, y que posteriormente fuera aceptado tácita y expresamente por parte del gobierno norteamericano, nos lleva a una reflexión que es la preocupante en el escenario que se presenta. ¿Qué está pasando con el Estado mexicano y sus áreas de inteligencia?
¿Qué está pasando con las instancias encargadas de la contrainteligencia mexicana que no detectan este tipo de operaciones de carácter internacional? Hay un fallo enorme que nadie ha vislumbrado. Ese ejemplo tan escandaloso nos lleva a la conclusión de que no tenemos portero en términos de uno de los elementos fundamentales para el desarrollo armónico, pacífico, controlado o con capacidad de reacción en estos eventos tan importantes, que es la inteligencia de las instancias o los lugares en donde se va a llevar a cabo. Esa es la parte que a mí me preocupa. Podemos hablar, y yo lo he dicho, que no hay nadie más poderoso que el Estado mexicano en términos de capacidad operativa y de reacción. No, eso no existe, no hay ningún grupo criminal que tenga esa capacidad. Pero un solo personaje distorsionado o lo que tú quieras nos provoca en Teotihuacán un escándalo que lleva la violencia de México hasta la luna. Entonces, un solo personaje, una nota que dio la vuelta al mundo 72 horas, obviamente con un resultado fatal, con la pérdida de una ciudadana canadiense. Entonces, ¿cuántos elementos con esas distorsiones no tendremos? Y si el Estado mexicano, con sus diferentes vertientes en sus tres niveles, municipios, Estado, Federación, están haciendo el trabajo de inteligencia necesarios con los patrullajes cibernéticos que son fundamentales para poder detectar aquellos que quieren pasar 5 minutos de fama creando tragedias de estas dimensiones. Bien lo decías tú, Pepe, yo lo comenté, las diferencias ante los escándalos que se viven en Estados Unidos con masacres que ya prácticamente son una constante, con México es la capacidad de la sociedad mexicana de su poco acceso a armas de fuego de alto calibre. Aquí eso no existe. Y ese es un atenuante y por lo menos un elemento que nos podría ayudar a poder mantener y controlar este tipo de situaciones, pero ha habido cuestiones artesanales como las que se dieron en Michoacán en su momento, en un 16 de septiembre, que, no recuerdo, o 20 de noviembre, con saldos verdaderamente fatales, con elementos muy artesanales en términos del manejo. Entonces, yo tengo toda la concentración y ahora sí que todo como un acto de fe, la esperanza de que el Mundial, particularmente las 3 sedes mexicanas, se maneje con la mayor tranquilidad posible. Creo que le conviene a todos y esperemos que así sea. Y ojalá todas estas circunstancias que están polarizando a México con Estados Unidos y al interior de nuestro país con la polarización política, social e ideológica que tenemos, no sean factores para que se ponga en riesgo este evento y la tranquilidad del mismo. Pues la verdad es que apoya un poco las preocupaciones que tú has externado también, Farid. No se trata solamente de números, sino de algo que incluso el propio secretario Harfuch ha puesto sobre la mesa en un lugar central, y es la inteligencia. Poder tener la capacidad de prever y reaccionar frente a situaciones inesperadas, si me dejas decirlo así resumidas. Y ahí es donde creo que la percepción de que ha habido imprevisión, de que no ha habido una capacidad para anticiparse a acontecimientos que pongan en peligro a la gente, es precisamente lo que ocurrió en Teotihuacán. Creo que si hay un destino turístico que va de la mano con las probables visitas a la Ciudad de México en el marco del Mundial, es Teotihuacán. Entonces, que una persona pueda introducir armas a las pirámides de Teotihuacán, claro, ahí creo que eso pone en una situación de vulnerabilidad, o al menos sí muestra un flanco en el que entonces este robustecimiento de la seguridad de cara al Mundial pues no es tal. Ahora, yo quisiera llamar la atención sobre un aspecto que a lo mejor desvía de lo que ha sido esta mesa, pero escuchamos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación diciendo que va a boicotear el Mundial. Pues sí, ese es un punto central. Qué bueno que lo pone sobre la mesa. Se nos está agotando el tiempo y déjame despedirme con ese tema que pone sobre la mesa con David. David, amenazas de boicot de la coordinadora en efecto en el Mundial. ¿Te preocupa o no te preocupa? Y no solo, o sea, esto abre una plataforma para que las personas puedan expresar puntos de vista, y no solo viene de la coordinadora, ¿no? de trabajadores de la educación.
Por ejemplo, algo que a mí me alerta mucho en Guadalajara es la tragedia de las personas desaparecidas, que el gobierno municipal y el gobierno estatal estén obligando a las personas a quitar sus fichas de búsqueda de todos los lugares. Actualmente Guadalajara está tapizada con fichas de búsqueda de personas desaparecidas. A mí eso me preocupa, porque pues, es parte de la realidad de México. Y yo sé de colectivos de familiares que piensan movilizarse alrededor de las fechas de los partidos que se van a jugar en Guadalajara. No lo llamaría boicot, lo llamaría más bien un ejercicio legítimo de libertad de expresión. Para protesta, así es. Protesta y en ejercicio de la libertad de expresión. Ahí está, pues te agradezco mucho, David Mora, analista senior en México del International Crisis Group. Muchas gracias, sobre todo esta última aportación, la verdad es que es muy puntual. En efecto, eso es lo que está ocurriendo en Guadalajara. Muchas gracias, Alberto Capella. Muchas gracias, socio fundador de ACE Consulters, exsecretario de Seguridad. Muchas gracias, Alberto. Como siempre, un placer haberte tenido. Gracias. Acá. Y gracias. Mi estimado Farid, nos vemos pronto. Farid Barquet. Siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Escritor Saludos. sobre materias deportivas, no de deporte, sino alrededor y todo lo que tiene que ver con cuestiones del deporte. Muchas gracias. Aquí seguimos en las próximas ediciones de Blanco y Negro que vamos a poner sobre el deporte. Era un placer. Gracias sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Que tenga una muy buena semana. Páselo bien. Adiós.